Hola, a continuación voy a explicar lo que es el tema de la división de números decimales, para el cual voy a explicar los diferentes casos que se pueden presentar al momento de resolver divisiones con números decimales. A continuación presento el caso número 1, en donde dice de la siguiente manera: si el divisor es un número decimal y el dividendo un número entero, tiene que tener presente, si el divisor es un decimal y el dividendo un número entero, entonces el procedimiento a seguir es el siguiente. Primero vamos a quitar o suprimir el punto decimal del divisor, luego le vamos a añadir tantos ceros al dividendo como cifras decimales tenga el divisor. Luego, para finalizar, hay que determinar el signo que tendrá el número del cociente, en donde vamos a aplicar la ley de los signos de la división. Esta ley de los signos es la misma ley de signos que hemos utilizado para resolver operaciones con números enteros. A continuación resolveré un ejemplo, el cual dice de la siguiente manera: tenemos negativo 245 dividido entre negativo 1.25. Este 245 negativo es el dividendo y este negativo 1.25 es el divisor. Entonces, como paso número 1, lo primero que tenemos que hacer es quitarle el punto decimal, en este caso al divisor, que es 1.25, y le vamos a agregar dos ceros al dividendo. El dividendo es este de acá. ¿Por qué le vamos a agregar dos ceros? Porque el divisor tiene dos cifras decimales y ya dijimos que uno de los pasos es agregarle tantos ceros al dividendo como cifras decimales tenga el divisor. Entonces, como el divisor tiene dos cifras decimales, al dividendo quiere decir que le vamos a agregar dos ceros al final. Bien, entonces al quitarle el punto decimal al divisor nos quedaría entonces a este lado 125. Ahorita no nos vamos a ocupar de los signos, eso lo vamos a hacer hasta el final. Entonces aquí nos quedaría 125, que ese sería el divisor, y acá en esta parte de acá nos quedaría este 245, le vamos a agregar los dos ceros al final, entonces nos quedaría 24.500. Queda 24.500 entre 125, es una división de dos números enteros. La resolvemos normalmente. Aquí es necesario únicamente saberse las tablas y el procedimiento de una división, que eso ya lo conocemos perfectamente. Y el cociente nos queda que es 196. Para finalizar, como se nos dice acá arriba, tenemos que determinar el signo que se le va a aplicar al cociente. El cociente 196 lo voy a colocar por acá. Ahora vamos a ver qué signo va a tener. Como el dividendo es negativo y el divisor es negativo también, negativo dividido entre otro negativo, eso nos va a quedar positivo. Ese positivo no es necesario colocarlo, entonces nos queda que el cociente de esta división sería positivo 196. Este sería el procedimiento para el primer caso que se nos puede presentar al momento de realizar divisiones con números decimales. Vamos a continuar con el caso número 2, el cual dice: si el divisor es el número entero y el dividendo un número decimal, aquí es al contrario, aquí el divisor es el entero y el dividendo es el decimal. Es prácticamente lo mismo que el caso número 1. Lo que vamos a hacer es quitarle el punto decimal, en este caso al dividendo, porque ahí es donde está el número decimal, y le vamos a añadir tantos ceros al divisor como cifras decimales tenga el dividendo. El ejemplo sería el siguiente: negativo 60.5 entre 5. Este es el dividendo, este es el divisor. Se fijan, el decimal ahora está en esta parte de acá, que es el dividendo, y el número entero está en el divisor. Entonces, como primer paso es omitir el punto decimal, en este caso del dividendo, que es 60.5, le tenemos que quitar ese punto decimal y le vamos a agregar un 0, en este caso al divisor. Le vamos a agregar únicamente un 0 porque el dividendo únicamente tiene una cifra decimal. Entonces, si aquí hubiesen más cifras decimales, le agregamos más ceros, pero como solamente hay una cifra decimal, le tenemos que agregar únicamente un 0. Y la división quedaría entonces, omitiendo el punto decimal y agregándole el 0 a este número, nos quedarían de esta manera:
Quitándole el punto decimal quedaría únicamente 605, que es el dividendo, y el divisor, en este caso agregándole el 0 que le tenemos que agregar al final, nos quedaría como 50. Al igual que en el caso anterior, ahorita no colocamos ningún tipo de signos, únicamente los números, y realizamos la división normal. En esta ocasión nos queda un número decimal en el cociente, que sería 12.1. Nos quedó decimal, tuvimos que agregar un decimal en esta parte de acá porque nos quedaba un residuo 5 y ya no teníamos más cifras decimales que bajar. Entonces, colocando el punto decimal, pudimos agregar este 0 y luego con 1 ya nos quedó una división exacta. Entonces, la respuesta la voy a colocar por acá. Sería 12.1. Y ahora vamos a ver qué signo va a tener este cociente. Este está negativo y este está positivo, aunque aquí no haya nada escrito, sabemos que es positivo, entonces dividimos negativo entre positivo. Esto nos queda negativo, entonces la respuesta final sería el cociente negativo 12.1. Este sería el procedimiento para lo que es el caso número 2. Continuamos entonces con lo que es el caso número 3, que este sería cuando tenemos que dividir dos números decimales. Aquí ya tanto el dividendo como el divisor son dos números, los dos son números decimales, entonces el procedimiento es lo siguiente. Se escriben tanto el dividendo como el divisor con igual número de cifras decimales. Tienen que tener el mismo número de cifras decimales. Si alguno de los dos tiene menos cifras decimales que el otro, entonces se tienen que igualar agregándole ceros al número que le hagan falta las cifras decimales. Luego de igualar las cifras decimales, se tienen que eliminar los puntos y finalmente se realiza la división como si fueran números enteros. El ejemplo es el siguiente: tenemos positivo 21.6 entre negativo 6.75. Tanto el dividendo como el divisor son dos números decimales, entonces vamos a iniciar con el primer paso, que sería que ambos tengan la misma cantidad de cifras decimales. Fijémonos en el dividendo, tiene una cifra decimal y el divisor tiene dos cifras decimales, entonces tenemos que hacer que ambos tengan la misma cantidad. Entonces, como este es el que tiene menos, le falta una cifra para que estén iguales, entonces a este le vamos a agregar un 0. Luego le quitamos los puntos decimales y resolvemos como si fuese una división de números enteros. Luego entonces nos quedaría de esta manera. Le quitamos el punto decimal al divisor, quedaría 675, y le agregamos el 0 al dividendo, que nos quedaría entonces 2160. Realizamos la división, nos quedaría 3.2, nuevamente nos queda un número decimal en el cociente, porque al momento de llegar a esta parte ya no habían más cifras decimales que bajar y teníamos que llegar a obtener siempre una división exacta. No siempre nos quedaría exacta, pero la mayoría quedan exactas, entonces este sería el cociente de esta división. Vamos a colocarlo por acá, 3.2, y como último paso quedaría averiguar qué signo va a tener. Como el dividendo es positivo y el divisor es negativo, entonces positivo entre negativo nos quedaría entonces negativo 3.2. Este sería el procedimiento para el caso número 3, cuando tenemos división de dos números decimales. Bien. Además tenemos lo que es un caso particular en la división de números decimales, que sería el siguiente: cuando se divide un número decimal entre una potencia de 10. Una potencia de 10 significa que es un número que se puede expresar como una potencia con base 10 y como exponente cualquier número entero positivo. ¿Cuáles son estos números? Por ejemplo, 10 a la 1 es 10. Luego tenemos, puede ser 100, porque 10 a la 2 es 100. Puede ser 1000, 10.000, todos estos números que se pueden expresar como una potencia de base 10, entonces van a poderse realizar de esta manera. Lo primero que tenemos que hacer es desplazar el punto del número decimal. En esta ocasión lo vamos a desplazar hacia la izquierda, tantas cifras como ceros tenga la potencia de 10. Como son potencias de 10, entonces como aquí puede ser 10, 100, 1000, 10.000 y así sucesivamente. Entonces vamos a contar la cantidad de ceros que tenga
y esa va a ser la cantidad de veces que vamos a mover el punto decimal, dice, hacia la izquierda. Entonces no vamos a resolver división, simplemente vamos a mover el punto decimal. Entonces, esto es una potencia de 10, ¿por qué? Porque 10 a la 2 es igual a 100. No les decía, todos estos números 10, 100, 1000, 10.000 pueden ser resueltos de esta manera, cuando haya un número decimal dividido entre cualquiera de este tipo de números. Entonces lo que vamos a hacer es mover el punto decimal, únicamente eso es lo que vamos a hacer. Entonces voy a copiar este número acá y nos fijamos, como hay dos ceros, lo que vamos a contar son los ceros, como hay dos ceros, entonces este punto decimal lo vamos a mover hacia la izquierda dos veces, porque hay dos ceros acá, entonces vamos a mover la primera vez, sería una vez acá. Como acá ya no tengo más números, entonces lo vamos a rellenar con ceros. Voy a colocar el 0 ahí, entonces aquí movemos una vez y como nos falta una vez vamos a mover el punto acá otra vez y tenemos que volver a rellenar con otro 0. Si tuviésemos que seguir moviendo, entonces seguimos rellenando con más ceros, pero como solo son una, dos veces, entonces el punto quedaría acá y quedaría entonces 0.0322. La respuesta entonces sería 0.0322. Este sería el cociente de esa división. Sencillo, simplemente, siempre que tengamos en el divisor un tipo de número como este, una potencia de 10, entonces vamos a mover el punto del dividendo tantas veces como ceros tenga el divisor. En este caso, como habían dos ceros, solamente lo movimos dos veces y rellenamos con cero los espacios que hagan falta. Y únicamente no tendríamos que realizar ningún tipo de división. Y antes de pasarles a explicar cada uno de los ejercicios de la página 89, que van a resolver ustedes después solos, voy a explicar el ejercicio que aparece en la página 88, en la parte donde dice exploro, que es un problema de aplicación. Dice analice la situación y conteste. Orlando y Marta compraron un combo de comida en el centro comercial. Su cambio fue de 35 lempiras con 50 centavos. Si ellos quieren dividirlo entre sus 5 hijos, aquí tenemos los datos, entre sus 5 hijos en partes iguales, ¿qué cantidad del cambio le corresponde a cada hijo? Evidentemente es una división la que hay que hacer. Tenemos que dividir el cambio total que tienen, que es 35.50, tienen que dividirlo entre el número de hijos, que en este caso sería 5 hijos. Tenemos un decimal entre un entero. Entonces, para poderlo resolver vamos a aplicar uno de los casos que acabamos de explicar, que sería decimal entre número entero. Lo que tenemos que hacer es lo siguiente: quitarle el punto decimal, en este caso al dividendo, que es donde está el decimal, y le vamos a agregar al divisor tantos ceros como cifras decimales tenga el dividendo. En este caso, como tiene dos cifras decimales, entonces aquí le vamos a agregar dos ceros. Resolviendo la división nos quedaría 3.550 entre 500. Resolvemos la división normalmente, nos queda como cociente 7.1, entonces a cada hijo le corresponde 7 lempiras con 1 centavo. Este sería lo que es la respuesta para la parte de la página 88 del libro de texto. Tienen que copiarla, resolverla ahí en el mismo libro. Entonces vamos a continuar explicando lo que son los ejercicios de la página 89.